Hola, mi nombre es Jimena Roldán, soy jefa de residentes del Hospital Abraham Piñeiro de Junín y el trabajo que voy a presentar se denomina Hemocultivos, antibiograma presuntivo versus antibiograma definitivo. ¿Informamos bien? Informamos bien fue la pregunta que nos impulsó a realizar este trabajo porque, como todos ya sabemos, las bacteriemias nosocomiales representan la principal etiología de infecciones asociadas a mortalidad que oscilan entre un 20 y un 50%. Es por esto que el diagnóstico para el laboratorio de microbiología es fundamental y cuenta con los hemocultivos para arribar al diagnóstico etiológico. De los pacientes críticos que presentan bacteriemia, la mayoría va a cumplir criterio de sepsis. De estos, una cuarta parte va a presentar sepsis graves y de estos la mayoría van a terminar en shock séptico. Las fuentes de sepsis son varias, las principales es la respiratoria, la intraabdominal, las infecciones urinarias de piel y partes blandas, y a nivel nosocomial la principal es las asociadas a catéter. La incidencia de los microorganismos ha ido cambiando en el tiempo, pero siguen siendo hoy por hoy los cocos gram positivos los primeros, seguidos de bacilos gram negativos y en último lugar los hongos, los cuales han aumentado su incidencia en los últimos años. La morbimortalidad del paciente séptico está íntimamente relacionada con el tiempo que se tarda en instaurar la terapia. Es por esto que es fundamental un diagnóstico precoz mediante el hemocultivo para el laboratorio de microbiología. De hecho, hay trabajos que así los demuestran, ya que el tiempo es fundamental y podemos tardar entre 2 o a 3 días en informar un resultado de hemocultivo. Unos días hasta que identificamos el microorganismo y otros días hasta que arribamos a la sensibilidad del mismo. Es por esto que nosotros nos propusimos como objetivos en este trabajo comparar la relación que hay entre un método presuntivo, que se hace directamente en la botella de hemocultivo, con un método definitivo, el cual es a partir de colonia aislada en un cultivo de 24 horas, y como objetivos secundarios nos propusimos estudiar los porcentajes de errores que cometíamos con el método presuntivo y la correlación entre la sensibilidad entre ambos métodos, el presuntivo y el definitivo. Como protocolo de trabajo, en el laboratorio, cuando se positiviza una botella de hemocultivo, lo que se hace es un subcultivo en una placa sólida, en agar chocolate en nuestro caso, un caldo tioglicolato y una coloración de Gram. La coloración de Gram es fundamental porque guía nuestro protocolo presuntivo, el cual es a partir del caldo tioglicolato que vamos a realizar una batería de pruebas mínimas presuntivas y un antibiograma presuntivo. ¿Qué antibióticos vamos a realizar en este antibiograma presuntivo? Bueno, va a depender de una serie de cosas. ¿Qué cosas? Va a depender principalmente del Gram, va a depender del sector del cual proviene la muestra. Para nosotros no es lo mismo un paciente que proviene de consultorio externo que un paciente que proviene de la UTI pediátrica o de la UTI de adultos, ya que el panel de discos es distinto. Es un panel que fue acordado con el plantel médico, con infectólogos y microbiólogos y por supuesto también se tienen en cuenta los mecanismos de resistencias más prevalentes en nuestro hospital. Es por esto que si nosotros en la adquisición de Gram vemos cocos gram positivos en racimos, realizamos un agar mannitol salado y probamos un disco de cefoxitina en placa de Miller-Hinton. En cambio, si nosotros vemos bacilos gram negativos, lo que realizamos es la prueba de agar triple hierro, azúcar TCI, agar cromogénico y el panel de disco, el cual tiene una disposición estratégica que, como dije anteriormente, nos permite ver los mecanismos de resistencias más prevalentes. La identificación y la sensibilidad definitiva nosotros la realizamos de colonia aislada, de cultivo de 24 horas y contamos con un método automatizado que en nuestro caso es Vitek 2C de Biomerieux. Para los controles de calidad, tanto de las tarjetas automatizadas como del método de difusión con disco, contamos con cepas ATCC para ambos métodos. Bueno, para este trabajo es necesario conocer qué tipo de errores podemos cometer. Los errores Belli Major es cuando nuestro método presuntivo nos arroja un resultado de sensibilidad y el método definitivo de resistencia. El error Major cuando nuestro método presuntivo arroja un resultado de resistencia y el definitivo de sensibilidad, porque como ya sabemos estamos quitando una opción terapéutica, lo cual puede ser crítico. Y los errores Minor cuando obtenemos resultados de sensibilidad o resistencia y eran resultados intermedios o viceversa. Para esto tomamos aceptable a la suma de los errores Belli Major y Major menor a 3
y los errores menor al 10%. Con todo esto, realizamos un trabajo que fue observacional y retrospectivo, en el cual sacamos datos de registro de microbiología y obtuvimos 3.359 solicitudes con pedido de hemocultivos. De estas, 789 tenían resultados positivos y de estas, 105 fueron las que analizamos porque cumplían con los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión para nosotros fueron, primero, que sean hemocultivos positivos con aislamientos monomicrobianos. Segundo, que el desarrollo sea de enterobacterias o Staphylococcus aureus. Tercero, que sean consideradas bacteriemias significativas y que a la hora del análisis nosotros contáramos con datos presuntivos y datos definitivos. Bueno, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En el primer gráfico que ustedes ven, lo que mostramos fueron los microorganismos que obtuvimos y en primer lugar estuvo Staphylococcus aureus y dentro de enterobacterias, en primer lugar estuvo Escherichia coli, seguida de Klebsiella pneumoniae. El segundo gráfico que les presentamos lo que trata de mostrar es el número de análisis que no tuvieron presuntivo, que no es un número mínimo y que esto se lo podemos atribuir a que en nuestro lugar de trabajo, el servicio de microbiología no cuenta con una guardia, sino que contamos con una guardia general y muchas veces la guardia no puede realizar el antibiograma presuntivo cuando un hemocultivo se positiviza porque es demanda de tiempo si puede o no puede. El tercer gráfico que vemos es una tabla, en realidad lo que les mostramos son los errores que obtuvimos por antibióticos ensayados en los distintos microorganismos que estudiamos, en el cual cabe resaltar que, por ejemplo, para Staphylococcus aureus no tuvimos ningún error y para Escherichia coli el mayor porcentaje de error estuvo en piperacillina tazobactam y en cefotaxima. La próxima tabla que ustedes van a ver muestra la concordancia entre los dos métodos, ¿sí? También está por antibiótico y lo que acá tenemos que aclarar es que como ustedes van a ver los tres primeros antibióticos con un N diferente, que esto no debería pasar, pero esto lo podemos atribuir a errores técnicos porque había discos que estaban confundidos o había discos que se habían caído y no se pudieron leer ni analizar. Otro dato que acá queremos resaltar es que de nuevo en piperacillina tazobactam vimos el mayor porcentaje de error y la menor concordancia. El último gráfico es un gráfico mucho más claro que lo único que muestra es que obtuvimos un 93% de concordancia entre ambos métodos, los errores major fueron del 1% y los errores minor no superaron el 6%. Con todo esto, lo que queremos mostrar es que un antibiograma directo de la botella de hemocultivo, es decir, un análisis preliminar, es fundamental para la terapia antimicrobiana y que en nuestro trabajo, al igual que en los trabajos consultados, la concordancia que obtuvimos fue mayor al 90% y los porcentajes de errores estuvieron dentro del límite de aceptabilidad. También encontramos que en piperacillina tazobactam y amikacina obtuvimos el mayor porcentaje de errores, pero esto no nos alarmó, ya que en la bibliografía consultada pasaba lo mismo. También obtuvimos el 100% de los mecanismos de resistencia, es decir, para enterobacterias, los mecanismos de resistencia para quinolonas, para beta-lactamasa de espectro extendido, fue concordante y en el periodo estudiado no hallamos carbapenemasa por ninguno de los dos métodos. Para Staphylococcus aureus nos fue aún mejor porque la correlación fue del 100% y pudimos detectar todas las cepas meticilino resistentes con eficacia. Con todos estos resultados queremos resaltar que el antibiograma directo de la botella de hemocultivo que permite un informe preliminar es fundamental para guiar la terapia antimicrobiana inicial y que nuestro trabajo, al igual que los consultados en la bibliografía, concordaron con un mayor al 90% y el porcentaje de errores fueron menores al límite de aceptabilidad. En el disco de piperacillina tazobactam y amikacina vimos el mayor porcentaje de errores, pero esto no nos alarmó porque de nuevo coincidía con la bibliografía consultada. También vimos que nuestro método presuntivo detectó el 100% de los mecanismos de resistencias más prevalentes en nuestro hospital, en las enterobacterias que fueron los que nosotros estudiamos, y pudimos detectar las resistencias a quinolonas, las beta-lactamasas de espectro extendido, y en el periodo que estudiamos, por ninguno de los dos métodos obtuvimos carbapenemasas. Con Staphylococcus aureus nos fue aún mejor porque la correlación fue del 100% y detectamos eficazmente todas las cepas meticilino resistencia. Como conclusión, nuestro método presuntivo, el cual parte del caldo tioglicolato, se correlaciona perfectamente con el método definitivo.
Y sobre todo, nuestro método tiene una serie de ventajas que nosotros creemos que una de las principales es la disminución en el riesgo de accidentes, ya que no volvemos a pinchar la botella de hemocultivo una vez que ya trabajamos del caldo tioglicolato. Y por otro lado, resaltar que dado el impacto que tiene un resultado precoz sobre la sobrevida de un paciente crítico, es fundamental que el laboratorio de microbiología realice antibiogramas presuntivos que le permitan informar rápidamente resultados de sensibilidad e identificación presuntiva y el médico pueda adecuar la terapia antimicrobiana. Muchas gracias, le dejamos la bibliografía.